La mejor ruta entre dos puntos no siempre es la línea recta. Y hoy vamos a ver el tema de la flexibilidad. Y la flexibilidad hay que entenderla muy bien porque no es cambiar la visión que tenemos, sino más bien es ver cuáles son las oportunidades que tenemos, las diferentes oportunidades que tenemos para poder alcanzar esa visión. Porque a veces el primer camino no es el camino más correcto para poder alcanzar la visión y tenemos que cambiar ese camino. Y vamos a estar viendo la diferencia entre lo que es la visión y lo que es el camino para alcanzar esa visión. Si tenemos clara la visión, no importa el camino, pero muchas veces confundimos el camino como nuestro punto a llegar. Y entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque decimos, es que no podemos cambiar lo que estamos haciendo, porque creemos que lo que tenemos que hacer es el camino y no propiamente la visión. Hay una historia muy interesante de un amigo que empezó a crecer en el Evangelio, que empezó a conocer la palabra de Dios y que en un momento en la vida el Señor le dijo, yo quiero que trabaje usted conmigo tiempo completo. Y entonces él, obediente, renunció a su trabajo y fue y se metió en una iglesia. Y el Señor le dijo, pero ¿qué está haciendo? ¿Por qué hizo eso si eso no fue lo que yo le pedí? Porque él creyó que el camino para alcanzar la visión era por medio de la iglesia. Y específicamente en su caso no era ese. El Señor le dijo, no, no, es que yo quería que usted se quedara trabajando en esa empresa para que llevara mi evangelio ahí y que trabajara conmigo 24 horas. Y entonces él, creyendo que el camino era la iglesia específicamente, renunció y no logró hacer lo que el Señor quería que él hiciera. Al final de cuentas él volvió a su trabajo y logró trabajar para él tiempo completo. Y entonces logró hacer lo que Dios le había encomendado hacer. Pero hay que tener mucho cuidado en no confundir el camino para alcanzar la visión con propiamente la visión. Y el camino no necesariamente es el único que podemos utilizar para llegar a esa visión. Y eso es lo que vamos a estar viendo esta semana, cómo tenemos que ser flexibles, cómo tenemos que prepararnos, cómo tenemos que ser obedientes y cómo tenemos que cambiar estrategias para poder lograr esa visión. Porque al final de cuentas el Señor nos dice, yo los puse como lobo entre ovejas. Y entonces tenemos nosotros que caminar de acuerdo a esa posición en la que Dios nos puso. Que vamos a tener gente que está en contra de lo que estamos haciendo, vamos a tener gente que está en contra de lograr lo que queremos hacer y vamos a tener que buscar diferentes caminos para poder llegar a hacer la visión que Dios nos ha encomendado y la visión que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y eso es muy importante en el trabajo en equipo. Y como líderes tenemos que tener claro el trabajo en equipo, cuál es la visión y qué podemos obviar, qué podemos cambiar, qué podemos transformar dentro de ese trabajo en equipo. El primer punto es propiamente la visión, la flexibilidad, perdón. Y en Mateo 10, del 11 al 20, en el versículo 16 dice que tenemos que ser astutos como serpientes. Y eso es un concepto muy interesante porque, bueno, si vemos la serpiente en Génesis, era como la mala. Y aquí Jesús nos está pidiendo que seamos astutos como serpientes. ¿Cómo podemos ser astutos sin ser mentirosos? Porque tampoco es que Dios nos está pidiendo que seamos mentirosos. Un amigo que era vendedor estaba conociendo la palabra y el Señor lo confrontó y le dijo, no puede mentir. Y él dijo, pues es que si yo no miento, no vendo. Y entonces él tuvo que cambiar su estrategia para poder vender. Pero a veces creemos que ser astutos es ser mentirosos y es ser un poco chuecos en las cosas que Dios nos está mandando hacer. Y tenemos que ser íntegros. Entonces, ¿cómo ser astutos sin ser mentirosos? ¿Verdad? Tenemos que hablar un lenguaje que ellos conozcan. Vamos a ver un ejemplo de esto bien, bien claro ahora más adelante. Tenemos que ser empáticos con la gente con la que nos estamos enfrentando, con la que nos estamos conociendo. Y tenemos que conocer el contexto, tenemos que aprender cuál es el contexto en el cual vive la gente para poder agarrar de ese contexto y poder ser astutos como serpientes. Y eso es una de las claves más importantes para la flexibilidad, ser astutos, ver cómo hago para hacer esto que me encomendó Dios, lograrlo hacer efectivamente y eficientemente, ¿verdad? Y cómo perseguimos una visión, cuando perseguimos una visión, perdón, cómo no perderse en el intento, cómo no perderse en la visión, en el tanto nosotros cambiamos el camino, que muchas veces pasa, cambiamos el camino y al final de cuentas el camino nos lleva a perdernos en esa visión. Y en este versículo de Mateo podemos ver bien claro
cómo es que hacemos nosotros para no perdernos en el camino. ¿Y cómo no nos perdemos en el camino? Teniendo bien clara la visión, preparándonos y siendo obedientes, que eso es lo que vamos a ver en el punto número 2. Y en el versículo siguiente, en Hechos 13, del 44 al 52, ¿cuál era la visión de Pedro? Porque Pedro le encomendaron una visión, eso lo podemos ver más adelante, cuando es el llamamiento de Saulo, que le dijeron, ok, usted va a llevar el evangelio a todas las naciones. Y entonces Pablo empezó de la manera más lógica, él empezó evangelizando o hablándole de Cristo a los judíos. Y los judíos no lo aceptaron. Entonces Pablo hubiera podido perfectamente decir, hasta aquí llegó, no pude hacer yo no era la persona indicada a lo que Dios me mandó a hacer. Y no, Pablo dice, ok, si por aquí no puedo, por allá sí puedo. Pero yo tengo un mensaje que tengo que dar. Y ese mensaje de salvación tengo que llevárselo a las naciones. Y entonces los judíos no quisieron, entonces los gentiles van a recibirlo. Y eso es lo que Pablo hace, y ahí es donde es cambiada el camino de Pablo y empieza Pablo a cambiar. Y esos son los ejemplos de flexibilidad que podemos ver en la Biblia. Y tenemos que ver cómo hacemos para aplicar estos versículos a nuestra visión y a nuestros caminos. Y tener bien claro cuál es el camino y cuál es la visión. Y eso es lo que tenemos que estar bien puyando en nuestra casa paz. Ok, ¿cuál es la visión y cuál es el camino? Y a veces el camino se confunde y creemos que nosotros tenemos que hacer el camino, y no, lo que tenemos que tener bien claro y lograr es la visión. Y eso es importante para el líder, para que crezca en flexibilidad, para que logre llevar a su equipo de trabajo a donde Dios nos encomendó. El punto número 2, preparación y obediencia. Y aquí tenemos un ejemplo clarísimo de David. En el primer versículo, en 1 Crónicas 13, del 5 al 14, vemos un caso fallido de David. David era muy atolondrado para trabajar, y yo creo que es parte de lo bonito, que a Dios le encantaba, que David, hacía las cosas como él creía que las hacía. Pero en ese primer versículo podemos preguntarnos, ¿era la voluntad de Dios trasladar el arca? Porque al final de cuentas, Dios o las personas hacen algo inadecuado, y entonces un hombre muere. Entonces, no era la voluntad de Dios que se trasladara el arca. Pero no, sí era la voluntad de Dios que se trasladara el arca. Pero lo que hacía falta era preparación. Porque David lo hizo sin preparación, y a veces eso nos pasa. Cuando estamos caminando en una visión, Dios nos da una visión y atolondradamente nosotros nos vamos y caminamos sobre eso. Y Dios nos dice, yo le doy la visión, pero a usted le toca prepararse y ser obediente. Usted le toca capacitarse, usted le toca conocer el tiempo, usted le toca saber que no es en este momento que vamos a alcanzar esa visión, que yo necesito pasar por algunos procesos de capacitación, de liderazgo, de crecimiento para lograr hacer la visión. Y a veces atolondradamente empezamos a caminar en esa visión. Y eso fue lo que le pasó a David. A David le faltó preparación y trabajo en equipo. Y en el versículo, en el siguiente versículo, en 1 Crónicas 15, del 11 al 16, vemos ahí específicamente cómo es que Dios transformó el corazón de David. Y entonces, en el versículo del 11 al 16 dice, luego llamó David a los sacerdotes, Sadoc, Abib, a los levitas, Uriel, Asías, Joel, Semías, Elías y Eminabet, y les digo, vosotros que sois los principales padres de los familiares de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, y llevad el arca de Jehová de Israel, del Dios de Israel, al lugar que he preparado, porque por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Entonces David dijo, ok, yo tengo la visión, pero yo no tengo las herramientas, no sé cómo hacerlo, no soy de la tribu de Israel que estaba encargada de la parte eclesiástica, entonces no me toca a mí hacerlo. Busco gente preparada, busco gente capacitada, busco gente indicada, trabajo en equipo, me preparo. Dice aquí que ya estaba preparado el lugar del arca, o sea, él la preparó de antemano, no como en el primer ejemplo, donde iba el arca y no sabía ni siquiera dónde meterla. No, ya él se había preparado, se había capacitado, trabajó en equipo y logró la visión, que era traer el arca de nuevamente al pueblo. Y
en ese camino, si él se hubiera quedado en ese camino donde yo tengo que traerlo, yo tengo que traerlo, yo tengo que traerlo, hubiera muerto un montón de gente. Pero David no, David dijo, yo tengo la visión, lo que tengo que ver es cómo lo logro, y en el primer momento no fue así, en el segundo momento voy a ver cómo hago para lograrlo. Y es que es interesante cómo nosotros tenemos que ser obedientes para caminar de acuerdo a lo que Dios nos dice, porque vean lo que dice Jeremías 7:24. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y entonces uno dice, ok, en Proverbios 16:9 dice que Dios endereza nuestros caminos. Contrastemos estos dos versículos. Dios endereza nuestros caminos, y el otro versículo dice que ellos caminaron en sus propios caminos. Bueno, es que cuando nosotros ponemos nuestras cosas en manos de Dios y Dios endereza nuestros caminos, es porque nosotros estamos atentos a oír la palabra de Dios. Es que nosotros somos obedientes a oír la palabra de Dios, que Él cambia nuestros caminos, endereza nuestros caminos, modifica nuestros caminos, pero la visión ya nos la dio. Y no creer que la visión que Dios nos dio, a final de cuentas, dudar de esa visión o dudar de la palabra de Dios con respecto a esa visión. Porque podríamos perdernos por no cambiar el camino en la visión. Y entonces Dios endereza nuestros caminos siempre y cuando ¿qué? Haya obediencia, siempre y cuando haya preparación. Y esos son los dos puntos que vamos a estar trabajando en este punto número 2. Y el punto número 2 es cambiar de estrategia. Y aquí es un ejemplo lindísimo que a mí siempre me ha gustado mucho, como Pablo, ahí en Hechos 17, 16 al 34, como Pablo cambió de estrategia sin alterar la esencia del Evangelio para poder llegarle a esta gente en Atenas, ¿verdad? ¿Cómo preservar el mensaje cambiando de estrategia? Él mantuvo el mensaje, lo que cambió fue la estrategia, cómo presentar el mensaje. Y eso es lo que vemos en el punto número 1. Pablo, primero que nada, vio la cantidad de idolatría que había y se molestó mucho por esa idolatría que había en ese lugar. Y así empieza el pasaje. Pero él no llegó de frente y empezó a atacar los idólatras, cochinos, vayan a irse todos para el infierno. No, él llegó y dijo, ok, voy a agarrar esto que tienen ellos y más bien voy a ver cómo cambio de estrategia. Y entonces les dijo, yo sé que ustedes son muy religiosos. Los cambió, fue empático, vio el contexto, conoció, se preparó para llevar ese mensaje. Y cuando tuvo la oportunidad, con una estrategia muy adecuada, él logró cambiar el camino, pero sin cambiar la visión. No alteró el mensaje del Evangelio, y eso es muy muy importante. Cuando nosotros caminamos hacia esa visión, tenemos que tener bien clara esa visión, quien nos dio esa visión, y lograr llevarla hasta las últimas consecuencias. Pero tenemos que ser estratégicos, tenemos que conocer el contexto, tenemos que ser empáticos con las personas, tenemos que conocer los caminos, tenemos que prepararnos, tenemos que saber los tiempos de Dios para poder llegar a lo que Dios nos ha puesto a hacer. Porque si no, nos perdemos en el camino. La estrategia, como vamos a llevar esa visión, es muy muy importante. Y después en Job 12:13 podemos definir qué quiere decir inteligencia, que dice ahí, Jehová nos da inteligencia. ¿Qué quiere decir que nos da inteligencia? O sea, Él nos da los recursos. Nosotros tenemos que en nuestra mente saber cómo lograr hacer las cosas que Dios nos ha pedido hacer. Y no ser rígidos, no ser religiosos, no ser, ok, es que aquí dice que hay una coma, entonces yo tengo que hacerlo como dice la coma. Y no, tenemos que saber el contexto, tenemos que entender ampliamente qué es lo que Dios nos está pidiendo para lograr hacerlo. Y no ser rígidos en nuestra visión y no ser rígidos en el camino. Y es que así se hacen las cosas, toda la vida se ha hecho así y tenemos que hacerla así. Y a veces eso es el freno para que nosotros no logremos nuestra visión, ¿verdad? Y después Juan 14:27, en el apartado de una vida de bendición, ¿cómo podemos llevar nosotros el mensaje de paz de Dios a todas las naciones? Ahí es donde empezamos a entrar en los conceptos de empezar a dar. De que no soy yo el que decido, sino es yo doy de mi tiempo, doy de mis recursos para llevar esa visión que Dios le ha puesto a Comunidad Paz a todo el mundo, ¿verdad? Y entonces empezamos a entender
la visión corporativa, empezamos a entender la flexibilidad, empezamos a entender el trabajo en equipo. Que este mes ha sido impresionante y ya llevamos 4 semanas, todavía nos falta una más para poder entender a profundidad todo el concepto de trabajo en equipo, que yo sé que es de mucha bendición para todos nosotros y que vamos a poder caminar en el trabajo en equipo con otra visión, con otros ojos espirituales puestos para comprender lo que es el equipo, lo que es la visión y esta semana lo que es la flexibilidad de ese camino hacia llegar a esa visión que Dios nos ha puesto. Nos estamos viendo.